a esta su primera sesión del módulo de entrenamiento de los talleres. Estará hoy la doctora Ángela Patricia Torres Barrios. Ella es abogada de la Universidad Industrial de Santander, cuenta con especialización en Derecho Comercial y en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido asesora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la UIS. Actualmente es abogada externa de la Oficina Asesora Jurídica de la Rectoría de la UIS y es pues docente de nuestro diplomado de conciliación extrajudicial en Derecho de la UNAD y también ha trabajado en la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Ella nos va a dictar hoy la sesión de elaboración de actas y pues poner muchísima atención que esto es fundamental pues para todo el proceso de ustedes como luego conciliador, ¿no? Entonces, doctora Ángela, sin más preámbulo, le damos la bienvenida. El grupo va a participar activamente, yo sé que van a encender sus cámaras y van a estar muy atentos pues a su charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniera Sandra. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ¿qué les quiero compartir en esta sesión de hoy? Pues para que sea una sesión bien práctica y que la puedan ustedes apropiar y entender. Esta es una parte muy importante del diplomado de conciliación y de la labor del conciliador, porque en el trámite conciliatorio, pues él tiene como documento resultado final dos tipos de documentos básicamente, que es el acta de conciliación y las constancias, sea de imposibilidad de acuerdo o constancia de inasistencia. Nosotros hemos podido detectar a lo largo de estos diplomados que hemos estado ofreciendo durante estos años que los estudiantes y los participantes y futuros conciliadores no son aún o no entendieron muy bien la dinámica o eso pues, también es obviamente una habilidad que adquiere uno con el pasar del tiempo en la elaboración del acta de conciliación básicamente, porque pues la constancia de imposibilidad de acuerdo, lo más importante que tienen que tener ustedes en cuenta es que en virtud del principio de confidencialidad, y eso lo recalco mucho yo en las audiencias de conciliación en la cual yo soy conciliadora, en virtud del principio de confidencialidad, las constancias, así se llamen constancias, no deben dejar escrito ninguna mención o parte de la conversación, verbigracia, porque violaría el principio de confidencialidad. Y aún así, cuando se maneje mucho y sea en la dinámica propia, de pronto en los consultorios jurídicos o en las autoridades públicas que ejercen funciones conciliatorias o autoridades jurisdiccionales, no es propio de la esencia del mecanismo de conciliación dejar ustedes, yo no sé si alguno que haya tenido alguna experiencia con otro tipo de autoridades en trámites conciliatorios que dejan escrito. La parte convocante intervino y dijo lo siguiente, 2 puntos, y transcriben toda la conversación. Eso es muy propio, por ejemplo, de los documentos que emite el Bienestar Familiar o la Defensoría de Familia, ¿cierto? Y ella respondió, 2 puntos. Esa conversación que están dejando por escrito estos funcionarios, en estricto sentido, viola el principio de confidencialidad de la audiencia de conciliación, porque la conversación ni se graba, ahora que estamos en la dinámica de virtualidad, ni tampoco queda consignada en ningún documento. El acta de conciliación que recoge, pues recoge los acuerdos, pero en ningún momento se deja constancia de qué fue el recorrido o el camino que tuvieron que recorrer las partes para llegar a ese acuerdo final. Porque, óigase bien, el acuerdo se arma de ofertas y contraofertas entre las partes. Entonces, el documento no tiene por qué tener consignadas esas ofertas y contraofertas que se hicieron al comienzo para que finalmente el acuerdo conciliatorio recoja algo que puede ser sustancialmente diferente. Incluso ustedes podrán encontrar que las pretensiones de la solicitud de conciliación, disculpen, son unas y quizás terminan conciliando temas completamente no diferentes, pero sí que difieren de las pretensiones puntuales que trajo el convocante a la audiencia. Entonces, ¿por qué no debe quedar eso por escrito? Porque la intención, una, es no amarrar a las partes a lo que se hable, porque uno les está dando a ellos la confianza que bajo el principio de la confidencialidad pueden decir
y expresar, y excepto el deber constitucional de denunciar, porque si alguien en el curso de una audiencia de conciliación reconoce la comisión de un delito, pues hay un deber que es constitucional y es supra frente a la confidencialidad de una audiencia de conciliación, y que si nos enteramos de la comisión de un delito, posible comisión de un delito, no podemos guardar silencio bajo el principio de confidencialidad, hasta allá no llega el principio. Pero si ellos hacen aceptaciones, reconocimientos, manifestaciones expresas que no se convierten en acuerdos conciliatorios, entonces esas manifestaciones no deben amarrar a ninguna de las partes, porque recuerden que muchas veces el fin último de un acta de conciliación o de un trámite que ha fracasado en conciliación es un proceso judicial. Entonces, si las personas entran o vienen a las audiencias con el temor que lo que manifiesten en una audiencia de conciliación puede ser utilizado a favor o en contra suyo en algún trámite judicial, pues la gente va a dejar de acudir o al trámite de conciliación o va a dejar de expresar lo que realmente tiene como intención expresar, por el temor que eso que están expresando y están manifestando sea utilizado eventualmente en contra suya en el trámite de un proceso judicial, básicamente, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante que las partes sepan que no se van a dejar ese tipo de consideraciones dentro del acta, y que igualmente los apoderados sepan adicionalmente que tampoco, y yo les aclaro mucho a mis apoderados de mis audiencias de conciliación, que no me pidan, por favor, que deje consignada en los documentos propios del trámite conciliatorio ninguna manifestación que eventualmente pueda violar ese principio de confidencialidad, y es una advertencia que hago cuando estoy haciendo la explicación propia del trámite conciliatorio, lo que uno les explica al comienzo en el trámite conciliatorio. Entonces, básicamente eso es lo que les dejo expresado y les recomiendo que lo hagan igualmente para que finalmente no vayan a tener ustedes quizás esa confrontación, o más que confrontación puede ser un mal momento, una mala sensación con la parte convocante, convocada, o con sus mismas apoderados, que les soliciten a ustedes que dejen manifestaciones en los documentos que no deben dejar. Entonces, ¿qué he podido detectar a lo largo del diplomado? Entonces, pues muchos de ustedes están perteneciendo al consultorio jurídico, van a entrar al consultorio jurídico, otros ya también son colegas abogados titulados, otros ya quizás terminaron asignaturas y están a puertas de tener también el título de abogados, pero el acta de conciliación, su contenido genérico lo trae la ley, ¿sí? Lo trae la ley, ahora recogido por el estatuto. Entonces, el contenido del acta que utiliza el consultorio jurídico, que utiliza la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que utilicen las notarías en cada uno o los centros de conciliación diversos, puede tener algunas variaciones, pero quiero decirles con franqueza que esa parte de la conversación que se utiliza, o esa parte de la entrevista, yo sé que en los consultorios ahora hay una dinámica de que se entrevistan con la parte convocada cuando llega la audiencia de conciliación, y entonces eso que conversaron también lo dejan consignado. Puede ser un proceder del propio del centro de conciliación, pero quiero de una vez decirles que eso puede entrar a violar el principio de confidencialidad. Cualquier manifestación, cualquier aclaración, doctora, déjeme ahí escrito que yo le ofrecí y él no me aceptó el ofrecimiento, pero deje constancia que yo quería pagar, pero ya no me quiso recibir. Ninguna de esas manifestaciones va a quedar en ninguno de los documentos. Pero el principal problema que hemos podido detectar de este ejercicio que hacemos en el diplomado de conciliación es que al momento de elaborar las actas de conciliación, los acuerdos conciliatorios, hay un problema grave de redacción. Quiero decírselos con todo respeto, con toda franqueza. Hay un problema grave de redacción. Entendamos que las actas de conciliación, básicamente los acuerdos conciliatorios, el acuerdo es de las partes, pero el acta de conciliación es del conciliador. Nosotros somos los que traducimos en lenguaje jurídico lo que las partes acordaron en audiencia. Nosotros somos responsables que el documento contenga obligaciones claras, expresas y exigibles.
Si el documento no las tiene, el fin último del acta de conciliación, que es un proceso ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria, no se va a cumplir. Porque si el acta de conciliación es lo que yo les pongo generalmente en las observaciones de la realimentación que hago cuando hacemos el ejercicio o la tarea que trae consigo el diplomado del acta de conciliación, que no identifiquen claramente quién es el deudor y quién es el acreedor de la obligación, que no hay claridad si es una obligación de hacer, de dar o de no dar. Y si es una obligación de dar una suma de dinero, tienen que tener en cuenta la cuantía, el tiempo y el cuantía, tiempo, modo y lugar de pago de esa obligación. Entendamos que en documentos como el acta de conciliación nada se entiende, nada se presume. Ay, pero ahí era claro que sí, porque yo le tengo que facilitar la tarea al juez de la República. Que el juez de la República tome ese documento y no tenga ninguna duda absoluta que lo que dice este documento es tan claro que el juez, sin pensarlo dos veces, pueda librar mandamiento de pago por una obligación de dar, de hacer o de no hacer, no interesa, pero que pueda librar el mandamiento de pago, que es lo que espera la parte a la que le incumplen las obligaciones, que ocurra con el acta de conciliación, o si no, no va a tener mérito ejecutivo. ¿Por qué no tienen tan buena fama las actas de conciliación elaboradas en justicia, en equidad o por los jueces de paz? No porque ellos no tengan la posible habilitación o la habilitación en estricto sentido que tenemos los demás, porque ellos también tienen habilitación. La Constitución y la ley también les ha permitido a ellos llevar a cabo audiencias de conciliación dentro de los asuntos que les son permitidos y con los requisitos previamente cumplidos por ellos. Pero ¿por qué no tienen tan buena reputación, por así decirlo? Porque lamentablemente quienes ejercen estas actividades no tienen la calidad de abogado. Muchas veces tampoco han tenido la oportunidad de ilustrarse sobre el tema para que ellos entiendan cuál es el contenido de un acta de conciliación que en últimas le permita a esa parte a la que le incumplieron las obligaciones poder acudir a la jurisdicción ordinaria y hacer ejecutable ese documento. Pero no porque provenga de un juez de paz ni porque provenga de un juez en conciliación en equidad, sino porque el contenido de sus actas de conciliación es deficiente. No sé si en los últimos años haya mejorado, pero hasta cuando yo trabajé en el Centro de Conciliación de la UIS, del consultorio jurídico, nos llegaban muchas personas con sus obligaciones, por así decirlo, reconocidas en conciliación en equidad o jueces de paz, pero que a esas actas de conciliación les faltó el peso para el centavo. Camilo, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Espéreme para que me vea la cara. Gracias. ¿Cómo está? Bien, Soy Camilo Vargas. Yo tenía una inquietud. Lo que pasa es que yo tengo experiencia en conciliación en materia contencioso administrativa y este tema es completamente diferente a la conciliación civil y comercial. Sí, señor. Como estamos en esta temática de elaboración de actas, yo quería preguntarle, en el caso, digamos, cuando no es la Procuraduría o es un ente público el que está celebrando la audiencia de conciliación, porque la ley 640 nos dice que el único documento válido para acreditar el requisito procedimental es la constancia que trata el artículo 2 de la ley 640 y bueno. Sí, señor. Mi pregunta es, ¿un conciliador particular o de un centro de conciliación pues, particular, por así decirlo, debe expedir la constancia solamente con esa acta de la audiencia que se acredita, digamos, si es para efectos de los asuntos civiles, laborales y penales, donde es requisito de procedibilidad el agotamiento de esta instancia, o tiene que expedir la constancia? Porque pues que básicamente la ley nos dice que dejará breve mención de lo que se dijo en la audiencia, pero eso no quiere decir que se pongan todos los peros, los comas, escriba toda la telenovela, porque pues realmente a mí se me parece que eso es muy inoficioso. Porque Sí, realmente en los juzgados lo que mira el juez en últimas es que, por ejemplo, en los casos donde hay que expedir constancia, solamente constancia, qué fecha fue que celebró la audiencia, cuáles fueron las pretensiones y en qué terminó la audiencia, ¿sí? Correcto. Entonces, mi pregunta, pues básicamente en este caso es, en las cuestiones que son, digamos, asuntos particulares, ¿sí? Centros de conciliación particular, que aparte del sector público, expiden la constancia, solamente es el acta.
Pues depende, Camilo, cuál sea el resultado. Entonces, si el resultado de la audiencia de conciliación fue un acuerdo conciliatorio, nosotros expedimos únicamente el acta de conciliación, que posteriormente, para que empiece a surtir efectos de cosa juzgada y mérito ejecutivo, debe procederse al registro que hace el propio centro de conciliación, ahora ante el SICAC, y con ese registro y el acta de conciliación, con ese documento se cierra el trámite conciliatorio con acuerdo conciliatorio. Entonces, a partir de ese momento, dependiendo si el acta fue por un acuerdo total, ya es solamente esperar el cumplimiento de las obligaciones de ese acuerdo total, y en su defecto acudo a la vía ejecutiva porque no me cumplieron o me cumplieron parcialmente. Si el acta de conciliación tiene unos acuerdos parciales, porque esa es otra posibilidad que muchas veces nuestros colegas conciliadores no ven, que puede que la totalidad de las pretensiones no se puedan conciliar en su totalidad, pero sí hay otras pretensiones que sí es posible conciliarlas. Entonces nosotros como conciliadores también aconsejamos o proponemos, que es nuestra labor, no podemos hacer nada diferente a ello, que al menos concilien parcialmente en lo que sí están de acuerdo y en lo que no lo están, entonces acudan a la jurisdicción si a bien lo tienen judicialmente. Pero si el resultado fue una constancia, Camilo, doctor Camilo, ya sea una constancia de imposibilidad de acuerdo, que es la que se emite en el curso de la audiencia, ¿sí? Que es que las partes manifestaron que no tienen ánimo conciliatorio, nosotros expedimos inmediatamente al cabo de la audiencia una constancia de imposibilidad de acuerdo, que igualmente se registra ante el SICAC, y con ese solo documento, ya con el resultado del registro, pueden acudir a la vía ordinaria si su intención es iniciar un proceso judicial. Y si alguna de las partes no se presentó, porque por sorprendente que parezca, a veces la parte convocante, quien solicita de inicio al trámite, a veces no se aparece al mismo, nosotros expedimos la constancia de inasistencia o al cabo de los 3 días hábiles, si no se presentan excusas, o incluso con las excusas que se presenten, y siempre y cuando la parte que asistió, porque nosotros en el ejercicio de la conciliación en los centros particulares le preguntamos a la parte que asistió, sea convocante o sea convocado, que si con excusa o sin excusa, nosotros en eso sí podemos mantener como una serie un margen de más flexibilidad, por así decirlo. Ellos son los dueños del trámite, o inclusive así no haya sido el que propició el trámite, en este momento es el que puede decidir qué hacer con él. Si con excusa o sin excusa quiere citar nuevamente audiencia de conciliación, y muchas veces manejamos esa flexibilidad, que la excusa, que inclusive puede ser la que sea, porque nosotros como conciliadores no estamos en la posición de analizar si es cierto o no lo que se manifestó en una excusa. Si a nosotros nos presentaron una excusa de una persona diciendo que estaba indispuesta, que estaba enferma, que estaba en cama, no somos quien, porque no, hasta allá no nos llega la habilitación de administrar transitoriamente justicia, de exigir incapacidades, historias clínicas que por sí tienen reserva, y otro tipo de documentación que valide la afirmación, y partiendo del principio de buena fe, lo que me está afirmando la persona que se excusa, lo debo tomar como cierto. Entonces, si al cabo de eso, dependiendo de si quieren o no la nueva fecha, expedimos la constancia de inasistencia. Pero al acta no le hacemos la constancia que hace Procuraduría, porque bueno, sí y no, porque yo sé que tengo claro que cuando se acuerda en Procuraduría, el paquete se va a control de legalidad ante el juez administrativo. Entonces ahí yo estoy a la espera y cruzando los dedos de que el juez administrativo apruebe la conciliación hecha en Procuraduría. Que no salga con vainas raras, porque es que se ha presentado sale. mucho tema, Sí, usted señor. puede enviar las evidencias todo el completo, y Por puede el ejemplo, procurador judicial avalar el acuerdo conciliatorio, porque es que distinto para los que no saben cómo es el trámite en lo administrativo, aquí no es que llegan las personas las dos acá, sino llegan a conocer la decisión del comité. Y entonces cuando el correcto. comité propone la fórmula de arreglo, esto se compone todo el expediente, va a la aprobación judicial, y entonces aquí es donde empieza, pues como lo que usted dice, a la espera. A la Sí, porque espera. desafortunadamente se ha pasado la situación en temas que, digamos, reclaman temas de carácter laboral, donde ya hay jurisprudencia que ha pacificado esos conflictos,
y por X o Y Z al juez se le ocurrió pedir que no se aportó una prueba o pone un pero que infundado, y entonces lo que hace esto es que fracasa, pues, o sea, se imprueba el acuerdo y al final la gente tiene que someterse a la litis y esperar al cabo de unos años a ver si ya en vía judicial le resuelven en la etapa inicial del En proceso, se conciliación. llega a la conciliación. Ujú. Entonces Es sí, pues sí, correcto, porque son situaciones completamente diferentes y a eso era son donde iba diferentes. Sí, señor. mi inquietud, ¿no? Porque de pronto la Ujú. gente a veces, y se lo digo es por la experiencia, porque es que Sí, a veces señor. la gente piensa que esto es igual que en la conciliación civil y no, porque esto es más de formalismo. Aquí se aplica Cierto. ese principio de la justicia rogada y lo que no pidió no se lo van en extrapetita, ni ultrapetita, ni nada de eso, y ya básicamente fue lo que quedó consignado en la constancia. Y acá, por ejemplo, en el caso de las inasistencias, pues se opta por, a través de un auto, darle finalización al trámite y pues exponer si se justificó o no se justificó, para así Correcto. expedir la constancia dentro de los 3 meses y cuando estábamos con el decreto 491 los 5 meses. Pero entonces básicamente pues de paso como para complementar, ¿no? Porque pues la idea también es que nos retroalimentemos aquí, pero, Es pero, cierto. Ujú. pero sí Inclusive, quería a complementar mí eso. me parece, yo que trabajo con la UIS, y nosotros, no es porque trabaje con la UIS, pero, y también porque tenga la Secretaría Técnica del Comité, tampoco es por eso, pero de verdad que nosotros en la UIS como entidad pública y como institución de educación superior, somos muy juiciosos y muy cuidadosos cuando presentamos los conceptos ante el Comité de Conciliación. Para los compañeros que no lo conozcan, existen entidades públicas que tienen la obligación legal de tener un comité de conciliación y defensa judicial que está conformado por la alta dirección de la respectiva entidad, empezando por su representante legal o en el caso de nosotros por el rector de la universidad y otra serie de funcionarios de la alta dirección que la mayoría no son abogados. Y el grupo de abogados que le da apoyo judicial a la entidad tiene la obligación de presentar un concepto jurídico una vez analizado la solicitud de conciliación, las pruebas que se allegan y demás, para que es un concepto, o sea, no obliga también, no es vinculante, pero la mayoría de los comités acogen el concepto que presentan los abogados, porque vuelvo y les digo, muchos de sus miembros no son abogados, para que se sugiera que concilie o no concilie. Entonces, las entidades cuando llegamos a las conciliaciones de Procuraduría, muchas veces incluso, y el doctor Camilo lo sabe, nos han pedido en la Procuraduría que mandemos desde antes de la audiencia qué dijo el Comité de Conciliación, ni siquiera esperan a que lleguemos con la audiencia, con el documento, la certificación y demás, sino desde atrás ya saben cuál es la posición de la entidad. Y le cuento que en mi experiencia, doctor, pocas veces, creo que ninguna, en los 13 años que llevo en la jurídica de la UIS, ningún procurador nos ha solicitado que se someta nuevamente a comité de conciliación el tema. O sea, ninguno nos ha solicitado la primera vez, que es una posibilidad que tienen los procuradores administrativos, que soliciten por una situación muy puntual o porque lo vean así en el caso. Bueno, de por La sí, reconsideración al la comité, sí. reconsideración al comité de por sí, y con todo respeto, pero les cuento mi experiencia personal, el doctor Camilo también nos está contando la de él, No ni está siquiera, autorizado darle garrote a la Procuraduría. Yo también le doy garrote de vez en cuando, sí. es que ni siquiera he tenido la posibilidad que el procurador o procuradora esté empapado del tema. Y les cuento que uno les hace mucho énfasis a los conciliadores y a uno como conciliador, uno les dice a ustedes siempre estudien el caso, la doctora Albalucita les dice vayan antes al centro de conciliación, la doctora María del Rosario, revisen la solicitud, revisen los anexos, uno se empapa el tema, uno estudia, obviamente uno no debe contactar a nadie, ni más faltaba, hay que mantener la imparcialidad y la objetividad, pero uno se empapa el tema, hasta uno hace el deber de aprenderse el nombre de las partes. De alguna forma, cuando uno sale en la presencialidad lo hacíamos siempre y pues en la virtualidad lo trata uno de hacer si es que el usuario no le sopla a uno el nombre de las partes, pero en la presencialidad siempre iba uno con carpetica en mano y llamaba lista. El señor fulano de tal, sí, yo, mucho gusto, mi nombre, y se hacía uno el deber y hace uno el deber de aprenderse el nombre de las partes. Y hacer uno la realimentación y tomar nota y aplicar todas las técnicas de habilidades de comunicación y de negociación que uno les enseña y que uno aprende en el diplomado, pero lamentablemente uno llega ante ellos
y el procurador o procuradora, y no hablo genérico, no saben de qué es este caso, qué es esto. Fulano llama a su sustanciador, a su apoyo. Perejero, usted sí recibió su... Imagínense, yo solo ayer tuve una en una procuraduría de Bogotá virtual por Teams y éramos muchas entidades. Salud Total citó a un montón de entidades que tenían régimen excepcionado de salud por un tema ahí de unos valores que no les habían pagado y demás. Y nos dio la intervención a cada uno, éramos muchos, éramos como 10, entonces por favor apaguen el micrófono, el ejercicio que están haciendo todos, a nosotros sí nos ponen a prender la cámara siempre, en judicial, en extrajudicial y demás, porque es menester ver que le está dando uno la altura y como debe ser a esta virtualidad y al ejercicio profesional de abogado. Y íbamos interviniendo por turnos y pues la mayoría no traíamos propuesta conciliatoria, unos fundamentados, unos no tanto. Y llegó un momento que una entidad dijo, sí, nosotros propusimos, nosotros vamos a conciliar, nosotros tenemos fórmula conciliatoria, se la mandamos a la Procuraduría desde tal día, se la mandamos a la parte convocante desde tal otra, y silencio total. La procuradora no tenía ni idea de qué le estaban hablando, el apoderado de la entidad convocante no tenía ni idea de qué le estaban hablando, por allá empezó la procuradora, fulano, y fulano no sé en qué andaba fulano, si estaba viendo la novela turca o si estaba chateando, yo no sé qué estaba haciendo el sustanciador de la procuradora, por allá por fin abrió el micrófono y dijo, sí, doctora, dígame, ¿usted recibió de tal de entidad que va a conciliar? Esto sí, doctor. No tenían ni idea ni el uno ni el otro, cero conocimiento sobre el asunto. Entonces, ¿qué pasó? Finalmente cerraron el trámite con los que dijimos que no conciliábamos y se quedaron ellos conectados con los que sí iban a conciliar, que era una sola entidad que dijo que sí, que pagaba eso, que le estaban cobrando. Pero el ejercicio fue un poco tedioso porque, lo que dice el doctor Camilo, ellos hacen un tema muy riguroso, muy formal, es como de agotar el requisito, ahí sí lo debo confesar. Nosotros las entidades públicas también tenemos otros pesos detrás que son las IAS, todas las IAS que uno si va a proponer fórmula conciliatoria o va a aceptar alguna, de una vez le caen a uno encima, Contraloría, Procuraduría, porque concilió como recursos públicos, entonces a nosotros sí nos revisan, no las barbaridades que ocurren en los municipios y los departamentos, pero otros sí nos están revisando que no haya daño fiscal, que no se paguen intereses de mora, porque eso es daño fiscal, que si usted va a pagar, usted por qué está pagando, si eso es daño fiscal. Entonces llega un momento en que quedamos maniatados, nos toca decir, incluso en algunas oportunidades decir no hay fórmula conciliatoria, y que decía un juez de la República, Colpensiones tiene una teoría, y es que hasta que no salga en segunda instancia, ellos no pagan. Porque además nosotros en la universidad decimos el distrito judicial de Colpensiones, porque Colpensiones hace más o menos lo que se le da la regalada y cambia y modifica la norma y a punta de circulares y a punta de cosas internas y directivas internas de ellos, modifican las cosas a su arbitrio. Pero ellos tienen también esa tesis, hasta que no vaya a segunda instancia no pueden conciliar, no proponen jamás fórmulas conciliatorias ni en procuraduría ni en instancias judiciales. Entonces eso es un desgaste y deslegitima un poco el mecanismo de conciliación, porque quienes acuden a procuraduría ya saben que es para agotar un requisito, no tienen la más mínima expectativa que la entidad vaya a conciliar, que se pueda por conciliación, o lo que dice el doctor Camilo, venimos muy juiciosos y muy contentos a conciliar, y en juzgados, por el control de legalidad que tienen, de una vez, tumban el acuerdo conciliatorio y no quedó otra opción que irse a demandar. Demándeme porque de la única forma en la que le puedo pagar, o en otras oportunidades solamente se pueda pagar con el rubro de sentencias y conciliaciones. Entonces, mire, arreglos directos está el contrato de transacción. Yo soy sumamente amiga de los contratos de transacción, porque son documentos que también forman parte de los mecanismos alternativos de solución de conflicto. El contrato de transacción está en el Código Civil, es un documento que viene completamente reglado y es un documento que permite también un arreglo directo, dar por terminados procesos judiciales, así el Código General del Proceso lo llame terminación anormal del proceso, porque el Código General dice que de terminación anormal está la transacción, no sé qué tiene eso de anormal, y también trae consigo obligaciones claras, expresas y exigibles, y se puede arreglo directo por contrato de transacción que da por terminados procesos judiciales y que evita el inicio también de acciones judiciales.
no, a la Contraloría apenas ve que tenemos contratos de transacción. ¿Y ustedes por qué celebraron un contrato de transacción? ¿Y ustedes por qué no hicieron esto mejor ante Procuraduría? No, venga, es que no queríamos correr de pronto el riesgo en que nos improbaran el acuerdo, o la entidad necesitaba sanear rápido esta obligación, o necesitábamos pronto tener los recursos. No, hasta un arreglo directo. Y a nosotros la misma Procuraduría nos capacita como entidades públicas y nos dice, por favor, cuáles son sus políticas de prevención de daño antijurídico, cuáles son la utilización de ustedes de los mecanismos de arreglo directo, ustedes cómo los utilizan, la amigable composición. Con decirles que nosotros ni siquiera debemos incluir cláusulas compromisorias en nuestros contratos. Las entidades del orden nacional no pueden incluir cláusulas compromisorias para acudir al arbitraje sin que haya un concepto previo de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. Calculen ese desgaste. Y les debo confesar, yo he participado en 3 tribunales de arbitramiento con otras entidades, otra empresa que represento. He perdido, debo confesarlo, he perdido. Yo creo que desde el comienzo ya iba perdida, pero fue sumamente excelente el ejercicio. En el primero salió en 7, es más, creo que en ambos casos, los 2 primeros, salió en 7 meses. Ustedes calculen un proceso que era responsabilidad contractual, el otro que era un tema declarativo, que salga en 7 meses, es una cosa sumamente maravillosa. Los costos, claro, son costos altos, pero si ustedes lo miran y lo equiparan con el costo que representa la gratuidad de la jurisdicción ordinaria, que supuestamente todo es que en gratuidad, pero no lo es, porque ahí está el valor que le tengo que pagar a mis abogados mes a mes para que me sigan representando, lo que le implica a la misma jurisdicción ordinaria tener a este personal trabajando en pro de esos procesos, pero no nos dejan incluir cláusulas compromisorias si no tiene todo un bagaje, todo un requisito y demás, porque no se quieren arriesgar al resultado de un laudo arbitral. Como el laudo arbitral no tiene segunda instancia, el recurso es extraordinario de anulación y es única y exclusivamente por las causales que trae el Estatuto de Arbitraje. Y muchas de ellas tienen un requisito de procedibilidad que yo he tenido que haberla alegado en el curso del trámite arbitral, o si no, se me cae el recurso. Entonces tampoco les gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que la conciliación, doctor Camilo, viene siendo sumamente efectiva en la justicia privada, en los temas privados, perdón, en temas comerciales, en temas de familia, en temas civiles, porque tenemos o personas naturales o personas de derecho privado que tienen una libertad de disposición y unos márgenes de trabajo mucho más amplios que las entidades públicas. Entonces, para agotar el requisito, doctor Camilo, simplemente es, o si se presentan y no concilian, constancia de imposibilidad de acuerdo, o si no se presentan, constancia de inasistencia, dependiendo de cuántas veces ustedes pidan citar o no, y dependiendo de si hay o no hay excusa de inasistencia para no haberse presentado. Pero con cualquiera de esos 2 documentos es suficiente para agotar el requisito de procedibilidad. Y lo que su merced menciona, lo que hacemos nosotros en la dinámica es yo lo que hago es transcribir los hechos y pretensiones de la solicitud de conciliación. Esa es la breve descripción que yo hago del asunto, que es muy por el estilo lo que hace con una procuraduría, ¿no? Que cogen y transcriben las pretensiones, el medio de control y la cuantía básicamente para el documento fin del resultado del trámite conciliatorio. En el caso de nosotros hacemos un ejercicio similar. Yo sí lo que he trabajado mucho con la gente es que como en los hechos que se mencionan en la solicitud de conciliación, en algunas oportunidades, y eso sí se los recomiendo a ustedes muy respetuosamente, colegas, no le pongan apreciaciones subjetivas, eso no es necesario. No es necesario hacer señalamientos, ni es necesario hacer señalamientos de tipo personal, pasional, interpretaciones subjetivas, porque eso no es un hecho, es una manifestación subjetiva, es una percepción, es una apreciación subjetiva. Entonces, no hay necesidad ni en la solicitud de conciliación, ni en las demandas, mucho menos en las contestaciones de demanda, atacar a la persona, atacar al colega, y mucho menos incluir ese tipo de apreciaciones, porque pasa lo que nos pasa a nosotros cuando contestamos las demandas. Eso no es un hecho, señor juez, es una apreciación subjetiva del apoderado de la cual no voy a emitir pronunciamiento alguno.
Entonces, en la solicitud de conciliación, cuando empiezan con ese tipo de apreciaciones y señalamientos, eso sí lo he tenido, que la parte convocada sí me dice, mire, qué pena con usted, en el hecho número 5 dicen que yo no hice eso, eso no fue así. Entonces, en eso sí trato de mediar mucho con las partes y decirle al convocante, ¿acepta usted que yo retire esa manifestación que usted hizo? La puedo quitar del documento porque sus hechos de su solicitud. Entonces, como tal, de verdad no sería un hecho. Y normalmente el convocante, y en aras de lograr un acuerdo conciliatorio, dijo, sí, doctora, sí, quite eso, sí, tiene razón, no, si el señor dice que no es así, dejémoslo hasta el punto, quitémosle esta parte. Ese ejercicio sí lo he manejado mucho en las audiencias de conciliación con resultado de acta, para evitar tener ese conflicto que entonces por una manifestación de un hecho o una manifestación de una pretensión, las partes no quieran suscribir el documento final, porque lo que les digo yo a ellas, lo importante del documento final de acta de conciliación son los acuerdos, a qué se está comprometiendo cada uno. Lo demás yo lo llamo los generales de ley, que es la presentación de las partes, su incorporación, los hechos y las pretensiones, básicamente los llamo los generales de ley. Entonces, ¿qué he podido detectar en este diplomado? Que no redactamos bien el acta de conciliación, no incluimos obligaciones claras, expresas y exigibles, no definimos quién es el acreedor y quién es el deudor de la obligación, se nos olvida poner horas, se nos olvida poner fechas. Mire, yo hace mucho tiempo tuve un fiasco en el centro de conciliación. La mayoría de mis anécdotas tipo fiasco me ocurrieron en esa época. Resulta que, y uno va aprendiendo, es que para eso, esa es la gracia de todo este tipo de situaciones, que uno vaya aprendiendo. Era una audiencia de conciliación de restitución de inmueble arrendado. Y se fijó fecha, día, yo generalmente le pongo el viernes 22 de octubre de 2022, lo pongo en letras, lo pongo en números para que no haya dudas. Pero resulta que en ese momento no pusimos, o yo, el conciliador, el estudiante de consultorio jurídico, no pusimos la hora. En ese momento no se nos ocurrió que la hora fuera un tema trascendental de una restitución de inmueble. Eran personas naturales. Con las inmobiliarias es diferente, porque las inmobiliarias hacen un ejercicio de la previsita al inmueble. Ellos generalmente mandan un funcionario de la inmobiliaria al inmueble que van a recibir, inmueble que tiene que estar completamente desocupado para que ellos puedan evidenciar que el inmueble está en las mismas condiciones en las cuales fue arrendado, y adicionalmente para que puedan revisar completamente el orden del inmueble, y adicionalmente fijan una fecha real ya de entrega, que puede ser a los 2 o 3 días, con una hora. Va también un funcionario de la inmobiliaria, recibe las llaves, le tienen que entregar los recibos pagos hasta esa fecha, y ya se ha hecho un ejercicio anterior con los recibos que están por llegar. Es una dinámica administrativa que manejan las inmobiliarias, que está muy bien documentada al interior de las inmobiliarias. Pero en las personas naturales, pues la dinámica es diferente. En este caso, eran 2 personas naturales, arrendador y arrendatario. No se nos ocurrió ponerle hora. Pasó el tiempo, se cumplió la entrega, y por allá al cabo del tiempo nos enteramos que cuando el arrendador llegó a lo que él pensó que era una hora procedente para recibir el inmueble, 2 de la tarde, le dice el arrendatario, mire, el acta de conciliación no señaló hora. Por ende, yo tengo hasta las 11:59 de la noche de ese día que se pactó para hacerle la entrega al inmueble. Entonces la arrendadora le dijo, pero ¿cómo se le ocurre que me va a hacer esperar hasta las 11 de la noche? Yo tengo el día completo, ahí no se puso la hora. Entonces, a las 11:59 de la noche, yo le entrego sus llaves. Sea por demás decir que la situación de ellos era absolutamente tensa, que la situación era de mal en peor, y esto lo evidenció completamente. Entonces, temas como la hora, que uno pensaría, no, pues la hora, se supone que si el día son horas hábiles, que no se supone nada. En las actas de conciliación yo no puedo suponer nada. En las actas de conciliación yo no le puedo pretender. Recuerden que el fin último del acta de conciliación ni siquiera son las partes, es el juez de la República.
Si el juez de la República está viendo el acta de conciliación y no está entendiendo su contenido, ahí ya tenemos que entender que el acta de conciliación nos quedó mal elaborado. Entonces, hemos detectado eso, no indican quién se obliga a qué ni a favor de quién, no indican cómo es el detalle de la obligación. Mire, si es una obligación de hacer, hay que detallar qué es lo que se va a hacer. Si, solamente pongámosle un ejemplo, les voy a poner un ejemplo de la cotidianidad. Si ustedes van donde un sastre o donde una modista a mandarle a hacer una prenda, ¿cómo se dice? El detalle, yo la quiero así, con estos botones, con este encaje de este color, hágame esto, hágame lo otro. En las obligaciones de hacer pasa exactamente lo mismo. Si usted se va a comprometer a hacer algo, tiene que detallar ese hacer. Si son contratos de obra, ¿uno qué hace? Detallar la obra. Detallar si es posible los materiales que se van a utilizar, si es posible las medidas que se van a utilizar. Entonces, están pecando mucho por eso, por creer que se sobreentiende, por creer que, ahí eso es lo que dice. No, si ustedes le hacen una nueva lectura a las actas de conciliación, se dan cuenta que el documento no se entiende, no dice expresamente lo que debe decir. Entonces, en primer lugar, lo primero que les quiero compartir de las actas de conciliación es que ellas tienen una suerte de organización, o por así decirlo, una suerte de estructura que es muy similar a las estructuras, les voy a compartir un momento aquí pantalla, que es muy similar a las estructuras de unas actas normales de cualquier reunión, actas de asamblea, actas de, inclusive las actas de las asambleas de copropietarios de donde vivimos todos nosotros, tiene este orden que les estoy incluyendo. Entonces, este sería más o menos el orden que traemos nosotros en la acta de conciliación. ¿Cuál es la reunión? Cuando yo digo reunión me refiero a que si estamos en Bucaramanga, que si estamos en la sesión de Teams, que si estamos en el centro de conciliación del consultorio jurídico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, dónde estamos, a qué horas, qué días, el tema de la convocatoria y la verificación del quórum. Generalmente nosotros en el acta de conciliación, y ya en un momento les voy a enseñar un ejemplo de acta de conciliación que yo he manejado en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, generalmente uno pone quiénes se hicieron presentes. En otras partes, uno pone quién fue convocado y quiénes efectivamente se presentaron a la convocatoria, ¿sí? Pues por ponerles el ejemplo, este es el ejemplo cuando yo digo presidente y secretario, es porque ese es el contenido generalmente de las actas de reunión, quién actuó de presidente, quién actuó de secretario. Pues aquí simplemente ponemos quién verifica el quórum, que es el conciliador, el orden del día, por así decirlo, que viene siendo los hechos y las pretensiones, el desarrollo y las decisiones y proposiciones. Esa parte del desarrollo es la que yo les digo que generalmente debemos obviar en cuanto a decir quién intervino. Bueno, uno podría decir quién intervino, quién usó la palabra primero, quién la usó después. A lo que yo voy es que no debemos incluir ese contenido de la intervención. Y eso es lo que hacen nuestras autoridades públicas, lo que hacen en Procuraduría, en Fiscalía, en Bienestar Familiar. Empiezan, él dijo, ella dijo, él dijo, ella dijo, él dijo. Todo eso viola la confidencialidad porque no debo dejar escrito quién intervino en cada una de ellas. Entonces, ¿qué tiene nuestra acta general? Generalmente tiene el acta de conciliación, que es un acta, nosotros le ponemos el título, unos se llaman actas de conciliación, otros actas de acuerdo. El número no lo ponemos nosotros, lo pone el centro de conciliación. El encabezado que yo les decía, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, apenas entendible. Los asistentes y todo el demás cuerpo del acta de conciliación. Como yo les decía hace un momento, es el conciliador el dueño del acta de conciliación. No les vaya a ocurrir como en alguna oportunidad me ocurrió en el consultorio jurídico, que habían unos abogados colegas de apoderados de parte y estaba el estudiante conciliador elaborando el acta de conciliación y el abogado se le ha sentado al lado en una silla y le empezó a dirigir la elaboración del acta de conciliación y a decirle qué ponerle y qué quitarle.
Así sean estudiantes, si ustedes tienen el rol de conciliadores, tienen la habilitación y están desempeñándose como conciliadores, no hay abogado que valga que les tenga que a ustedes dirigir la elaboración del acta de conciliación. Diferente si cuando ustedes ya estén leyendo el acta de conciliación y ya estén procediendo a su lectura, las partes le digan a uno, le sugieran a uno retirar, agregar, aclarar ciertos aspectos. Es completamente diferente y es incluso lo que uno espera. Que si el documento no es lo suficientemente claro o si quizás yo como conciliador tomé nota de lo que no era o entendí mal alguna de las obligaciones, ellos sean los encargados de ajustarme eso. Pero diferente es que se sienten al lado de ustedes o que incluso, como ocurrió en otra oportunidad, le dijo, venga, si quiere yo hago el acta de conciliación. Ojo, que eso no se lo van a decir a la señora procuradora, que eso no se lo van a decir al señor juez de la República. Entonces, que tampoco se lo digan al conciliador. Porque lo que tienen en común, tenemos nosotros en común con ellos, es que nosotros estamos ejerciendo función administrando justicia. La de nosotros es transitoria, la de ellos no. Pero igual, nosotros igualmente administramos justicia como lo hacen ellos. Entonces, ojo que el acta de conciliación la elaboran es ustedes. Por eso les digo que la responsabilidad es así de importante y por eso el documento tiene que quedar tan bien hecho. Pero he notado en los diplomados anteriores que son muy ligeros al momento de elaborar el acta de conciliación. Yo sé que estamos en un ejercicio del diplomado, créanme que ni siquiera es por una calificación, créanme que ni siquiera es por una nota, es porque ustedes sientan la confianza, mire, ustedes elaboran bien un acta de conciliación y ustedes hacen los documentos que ustedes se puedan imaginar excelentemente hechos. Ustedes quedan en capacidad de hacer contratos de transacción, contratos de cualquier tipo, están en capacidad de revisar cualquier documento que traiga consigo obligaciones, porque solo por elaborar de forma correcta un acta de conciliación se adquiere esa habilidad para elaborar cualquier otro documento de tipo contractual y de este tipo. Entonces, normalmente en las etapas del diseño del acuerdo, lo que les pido es que, y en eso radica que el conciliador esté muy atento tomando nota. Yo sé que en la virtualidad, y yo les debo confesar a ustedes que el primer año de esta pandemia, yo hice un ejercicio que nunca en mi vida había hecho y que creo que no me lo repito. Y en algunas oportunidades estuve conectada hasta incluso a 2 audiencias de forma simultánea. Porque esto nos permite a nosotros disimuladamente apagar la cámara un momento y estar en una y en otra. Yo sí considero que soy una persona multifuncional y realmente lo desarrollé de forma increíble, pero no lo repito. Y no lo repito porque tengo ciertos vacíos durante esa época, porque al tratar de hacer el ejercicio en ambos niveles, eso era absolutamente desgastante. Y no me refiero a 2 audiencias de conciliación simultáneamente, sino que había tenido una correría de audiencias de conciliación y tenía adicionalmente audiencias judiciales. No puedo mover la audiencia judicial, no quería mover la audiencia de conciliación porque eso le implicaba más demoras y retardos a las partes. Entonces estaba en una dinámica absurda de conexión simultánea o incluso seguidillas. Entonces uno tiene que tener la cabeza puesta en lo que la tiene que tener, porque si no, uno no toma nota de lo que están hablando las partes, no está uno ahí para absolver dudas e inquietudes, que muchas veces esa es la labor del conciliador. Las partes y los apoderados le preguntan a uno si es posible que la cláusula quede de una forma o de otra, porque adicionalmente se le escapan a uno detalles que le permiten a uno ayudar a resolver el conflicto. Porque de pronto el uno tiene una posición, el otro la otra, y de pronto no, eso es lo que ocurre generalmente. Y entonces yo no estaba ahí atenta para proponer fórmulas de arreglo diferentes, para poderles explicar situaciones diferentes propias de la labor del conciliador. Y adicionalmente, lo que siempre les hemos dicho a los conciliadores es que hay que mantener la expectativa hasta el final, porque yo no sé en qué momento se me va a caer el acuerdo. Yo no sé en qué momento la parte va a decir, tengo problemas de conectividad, que esa es la nueva excusa de pospandemia y pandemia, tengo problemas de conectividad, tengo problemas de internet, la gente se desconecta, la gente apaga cámara. Mire, les quiero confesar algo. Partiendo del principio de buena fe, que quien se está conectando es la persona que dice ser y a la que yo estoy convocando, porque adicionalmente yo les hago prender cámara y exhibirme su documento de identidad en pantalla.
pero yo les debo confesar que en una que otra audiencia que hice en esta época y que sigo haciendo en virtualidad, porque quiero contarles que los clientes, por así decirlo, las personas que solicitan mis servicios de conciliador quieren mantener la conciliación en virtualidad. Entonces, pocos han solicitado conciliaciones presenciales nuevamente. Pero yo siento que en una que otra oportunidad se conectaron personas suplantando a otras. Así me hayan exhibido la cédula, así me hayan puesto la cámara de una forma semicortada, pero yo tengo la sensación, como no los conozco, no nos conocemos, entonces a mí una persona me muestra, y además seamos francos, de pronto a muchos de ustedes no les sucede porque algunos acaban de recibir la cédula de ciudadanía, pero las personas que las tenemos hace un tiempo ya, pues la foto de la cédula es diferente a la foto que estoy viendo en pantalla, entonces yo difícilmente puedo decir, ¿será que sí es la misma persona o no? Pero yo tengo la sensación que me han suplantado personas en el curso de la audiencia de conciliación, pero vuelvo y les digo, yo prefiero pensar en el principio de la buena fe, que las personas que están conectadas son las que estoy convocando. Entonces ahora en la virtualidad, peor que hay que mantener la expectativa hasta el final, porque en el momento en que me aleguen su tal problema de conectividad y se caiga la conexión, quedé en el limbo, porque ni pude cerrar el trámite, ni he logrado que el señor se vuelva a conectar, ni manifestó finalmente si iba a conciliar o no. Entonces aquí se ha duplicado esta premisa de mantener esa expectativa. Y porque también puede suceder, mire, yo tuve hace como 3 meses una audiencia de conciliación en familia, mi fuerte no es familia. Yo lo que más hago en el centro de conciliación son temas civiles y comerciales, pero yo me muevo en familia. Y tengo un par de exalumnos de la UIS que también litigan en familia y me piden a mí como conciliadora, y pues seamos francos, es más un tema de desgaste emocional y físico que un tema de la puntualidad de lo que se está acordando. Duré desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, conciliando punto por... Ustedes vieran la pesadilla que fue llegar a los acuerdos de las vacaciones de la niña. Fue una pesadilla, porque venían incluidos días del padre, días de la madre, receso escolar, vacaciones de mitad de año, de fin de año, día de las velitas, 24, 31, Reyes Magos. Todas esas fechas especiales, cumpleaños de la misma niña, cumpleaños de los papitos, todo eso tenía que quedar pormenorizado. ¿Qué fecha pasaba? ¿Qué? ¿Cómo? Y turnada, y si este año empiezo yo, usted siguiente, y si 15 días conmigo, 15 días con usted. Esa pesadilla sin fin, la duré hasta las 7 de la noche, 5 horas para que al final no conciliara, por un tema de la cuota alimentaria. Y no me lo van a creer, los separó 100,000 pesos. 100,000 pesos y 5 horas de conexión en una audiencia de conciliación se fueron a la basura. Perdí 5 horas de mi vida, eso ni en un trancón de Bogotá. Pero yo tenía que mantener la expectativa hasta el final. Cuando yo terminé la conexión en constancia y posibilidad de acuerdo, yo dije, bueno, que no se diga que no di todo mi esfuerzo. Fueron 5 horas con ellos, proponiéndoles que suspendiéramos. Muchas veces hay que suspender las audiencias porque la gente está cansada, la gente está agotada, la gente está estresada. Es mejor suspenderla y retomarla en 2, 3 días cuando ya la cabeza esté despejada. No quisieron hacerlo, pero tampoco conciliar. Yo tenía el acta de conciliación lista ya, terminada con todo lo que les cuento, y 100,000 pesos no les permitieron conciliar. Entonces fueron 5 horas, mantuve la expectativa hasta el final, pero el resultado fue escogido por las partes y en eso consiste el trámite de conciliación. Que las partes manifiesten su voluntad, sea conciliando o sea no conciliando, pero que la manifiesten. Entonces, básicamente, ¿cuál es el contenido? Y es el principal problema que he tenido en todos los diplomados de los últimos tiempos. Yo les pongo a ustedes el ejercicio del acta de conciliación con el caso ya vienen hechos y pretensiones montadito. Lo que deben diligenciar son los espacios en blanco, lo que deben diligenciar es en última lo que más interesa del acta de conciliación, que son básicamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Tiene que quedar absolutamente claro cuándo se reunieron, cuántas veces se reunieron, dónde se reunieron, a qué horas, día, fecha, etcétera, completamente claro. La identificación del conciliador y de las partes,
¿sí? Básicamente, pues nosotros tenemos es un código de identificación como conciliador que nos asignan del ministerio y el centro de conciliación no lo da, pero lo que más he sufrido es en la identificación de las partes. Miren, cómo se identifican las partes en las actas de conciliación y en todos los documentos contractuales. El nombre completo, como aparece en la cédula, el nombre completo, la razón social de la persona jurídica, de la resolución de creación, del certificado del Ministerio de Educación Nacional, del de la superbancaria, de quien esté dando fe de la personería jurídica de esa persona jurídica. Y de la persona natural, como aparece en la cédula, así tal cual aparece en la cédula. ¿De quién? ¿De qué partes? Pues de las partes que fueron convocadas a la audiencia de conciliación, o es su defecto, no faltan las que yo no convoqué, pero se presentaron, me validaron un interés jurídico para estar dentro de la audiencia de conciliación, que además tengo el deber como conciliador de preguntarle al convocante, ¿usted qué opina? El señor bien, el señor, no por ser esposo y esposa, con eso hay interés jurídico. Ese cuentico de que como hay una sociedad conyugal vigente, no señor. Aquí el interés jurídico es saber usted qué parte o qué rol tiene en este negocio jurídico. Si estoy hablando de un contrato de arrendamiento, no, es que él es mi deudor solidario. Claro, tiene interés jurídico. Si estoy en un contrato de arrendamiento, es que es el propietario. Bueno, esperen, porque es que el propietario ha celebrado un contrato de mandato con la inmobiliaria. Por ende, la relación contractual es inmobiliaria, arrendatario y deudores solidarios. No, pero es que el propietario en este asunto puntual tiene que tomar ciertas determinaciones, entonces, bueno, me está validando el interés jurídico. Pero no solo por ser el dueño del inmueble puedo estar ahí, sino cuáles son las pretensiones que hacen necesaria la presencia de ese propietario. Y que yo tenga que validar además que la persona que se está presentando por la persona jurídica sea la persona que está facultada para representar la persona jurídica. No, es que yo soy la asistente personal. Échame el certificado de Cámara de Comercio, usted no aparece aquí, señora. Es que yo soy el revisor fiscal. El revisor fiscal, pero ni tiene representación legal, ni está con derecho de postulación, no tiene poder, no es abogado. Entonces dígame qué calidad actúa usted, porque si yo no reviso esas calidades, quien se está comprometiendo ahí no es la persona jurídica, es ese cristiano que llegó allá sin tener facultad y se está comprometiendo personal y directamente y a nombre propio. Ese tipo de situaciones las debo verificar yo previamente. ¿Cómo les digo yo lo de la razón social? En una oportunidad nos ocurrió en el consultorio jurídico, estábamos conciliando con una de esas empresas que vende planes exequiales que quedan por allá al lado de Bomberos de Bucaramanga, y resulta que ellos en las hojas membreteadas de todo, del contrato, de los recibos y todo, tenían un nombre. Y el conciliador estudiante se guió por ese nombre, ellos se presentaron a la audiencia a conciliar, y fue por el nombre de los documentos anexos, porque es claro que nosotros en consultorio jurídico pues no le pedimos a la parte convocante que allegue el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio, pues porque eso le vale lo de un bus, lo de 2 buses, 1.500 pesos es plata para nuestros usuarios. Pero hay una herramienta que se llama el RUES. El RUES es una consulta pública que yo puedo realizar de razones sociales o de NIDS, y ahí me aparece el nombre, un nombre general, por así decirlo, del representante legal y su identificación, y ahí me dice si esa persona jurídica está vigente, cómo se llama bien, cuáles sus actividades principales, y hay una partecita que me despliega y me deja ver. Venga, yo les quiero mostrar el ejercicio para que ustedes lo puedan hacer el día que vayan a tener esa oportunidad, ¿sí? Entonces, regálenme un segundo, no me demoro nada, pero es como para que sepan, esta herramienta es muy simpática, ¿sí? Entonces, él se llama el RUES. El RUES, que se llama el Registro Único Mercantil, si es que ya están viendo mi pantalla, espero que sí. En el RUES, ustedes aquí por NIDS, por nombre de la persona o de la razón social o por el número de identificación, pueden hacer la búsqueda. Aún no vemos la pantalla. ¿No se ve? No. Espéreme, vuelvo y la comparto. ¿Ahora sí? Ya, listo. Gracias. Entonces, miren, rues.org.co. Ustedes ponen, les voy a poner aquí alguna de las que tengo yo viejitas.
Entonces ustedes ponen, la razón social es el nombre de la empresa. Y el NID, pues ustedes ya lo conocen, y ahí les explica que sin puntos, guiones, ni el dígito de verificación, que es el número que está después del guión. Ustedes le dan buscar y les va a aparecer, ¡ah, qué belleza! Este no me apareció. Busquemos otra. Bueno, ahí les va a aparecer el nombre o de esa persona jurídica o les va a aparecer el nombre de muchas personas jurídicas que tengan el mismo o similar. O es la página o es mi internet, alguno de los dos que está pensando. Ay, no, qué cosa tan horrible, mire cómo me está haciendo quedar de mal esto. ¿Qué más? Busquemos otro. Me está haciendo quedar mal, listo. El Fondo de Empleados de la Universidad Industrial de Santander. Mire. Entonces les aparece todo este listado. Ustedes se van donde la manita les permita ingresar y ahí donde dice ver detalle, info, aquí ya me está diciendo que está activa. ¿Por qué eso es importante? Porque si hay un registro mercantil que no está activo, es mala cosa. Hay que dudar. Puede pasar, puede suceder que esa persona jurídica no haya renovado y para quienes tienen la calidad de comerciantes, no renovar su cámara de comercio no es buen indicio. Entonces, acá me está diciendo cuál es su sigla, en dónde está registrada, cuál es su NID. Me dice que tiene un registro de entidades de economía solidaria, porque FAUIS es un fondo, entonces también tiene ese registro. Miren, acá dice tipo de sociedad de economía solidaria, fondo de empleados, sociedad o persona jurídica o ESAL. Y aquí donde dice representantes legales, me van a salir el nombre del representante legal y lo más importante, miren, facultades del representante legal. ¿Por qué necesito eso? Porque con eso yo tengo la tranquilidad y la certeza que quien se está presentando y se va a obligar a algo, puede hacerlo. Tiene la obligación de ¿qué? De obligar, tiene la facultad, de obligar a esa persona jurídica para lo que yo necesito. Aquí está el nombre de su representante legal y su cédula de ciudadanía. Con esto, y mira, aquí abajo están las actividades económicas de esa persona jurídica. Con esa información yo me puedo defender y con esa información yo puedo tener, mire, acá está, por su cuantía y o modalidad le haya delegado expresamente la junta directiva, suscribir los cheques, títulos, valores y demás. Esta información es muy importante para saber hasta qué punto se puede obligar ella como persona natural o ella en nombre de la persona jurídica. Y si yo quiero comprar el certificado, pues ya le doy comprar el certificado y me manda para la página de Cámara de Comercio, Cámara Directa, ¿sí? Esto para las personas jurídicas de derecho privado. Las personas jurídicas de derecho público pues manejan una dinámica diferente porque a ellas son varias entidades las que eventualmente les pueden entrar a certificar lo que yo necesito, que es su existencia y representación legal, que en últimas es lo que a mí me interesa saber, quiénes los representan y cuál es la personería jurídica, quién se las otorgó. Entonces, eso es lo que yo les pido a ustedes siempre, que por favor diligencien en las actas de conciliación y no me lo diligencian de forma incompleta. Pero no es solo para mi ejercicio, sino para la actividad de ustedes como conciliadores. Entonces, como les decía, la persona natural, nombre completo, sin abreviaturas, pues indicando que es mayor de edad y es importante porque ustedes saben que la mayoría de edad es la que nos otorga la capacidad para comprometernos, para adquirir obligaciones, para obligar y ser obligados. En una época nosotros le dejamos la vecindad, ya no es tan necesario, inclusive la dirección física ya no la estamos incluyendo, solo dejamos la dirección electrónica, que es la que en últimas nos está interesando actualmente, su número de cédula, y les cuento que ni siquiera la expedición es ya importante, porque va a llegar un momento con esta cédula digital que sencillamente nuestra cédula es de Colombia, sin importar ya la ciudad de expedición de la misma. Entonces, aquí para ponerles un ejemplo, el nombre completo, mayor de edad, vecino de Bucaramanga, les digo, ese tema de la vecindad ya no es tan trascendental, identificado con la cédula, con domicilio físico, vuelvo y repito, no es indispensable, no sobra, pero ya no es tan indispensable, y el correo electrónico de esa persona natural. En el caso de las personas jurídicas,
A mí me identifican por ejemplo, en este caso, Ángela Joana Camargo Hernández, identificada en calidad de representante legal. Ella no es la convocada. La convocada es el fondo de la universidad, Fondo de Empleados de la Universidad Industrial de Santander, CONIT, tal sociedad comercial vigente con domicilio en la ciudad de Bucaramanga, representada legalmente o representada en esta audiencia por fulanita de tal, ¿en calidad de qué? Muchas veces va el representante legal principal, otras veces va el suplente, otras veces va el abogado de la empresa, al que el representante legal le ha dado poder. Ese tipo de información hay que identificarla. Ese tipo de información no sobra. Ese tipo de información es importante tenerla porque esa es la que me determina quién se está comprometiendo a qué, básicamente. Y aquí es un ejemplo, es largo, claro, es larga la identificación y ya en un momento les voy a mostrar el ejemplo del acta de conciliación que trabajé hace poco, de tal suerte que esa información quede contenida en la identificación de las partes. Es indispensable que la identificación esté así. En cuanto al contenido del acta de conciliación, tenemos las pretensiones, por eso les digo que si bien nosotros en nuestras actas tenemos asunto objeto de la conciliación, es una transcripción de lo que llaman los abogados los hechos. Y las pretensiones son las pretensiones, pero en últimas, en realidad lo que interesa son las pretensiones, que deben ser sucintas, ahí creo que me faltó una S, las que están plasmadas en la solicitud de conciliación por el convocante con la debida redacción jurídica, las mismas porque en muchas oportunidades nuestros usuarios, especialmente de conciliación, de los centros de conciliación de consultorio jurídico, ahora ya no, bueno, yo sé que ahora nosotros mismos les ayudamos a redactar, inclusive en nuestros propios formatos, entonces ya cambia la dinámica. Pero en una época ellos mismos eran los que redactaban o en otras oportunidades ellos llegan con el escrito. Si bien ya todos estamos con formatos, sistemas de calidad y demás, en una época se manejaba de esa forma y la redacción, claro, que era mala en muchas oportunidades. Ni siquiera se sabía qué era lo que pretendían, no se les entendía por temas de ortografía. No quiere decir que el conciliador tenga que hacer esa transcripción dentro del acta de conciliación. Eso es completamente evidente. Y lo más importante y por lo que ustedes me hacen sufrir tanto, ustedes este grupo no, ustedes estudiantes en general genérico, es el acuerdo de conciliación que no me lo componen bien de obligaciones, que las que son de dar no me les incluyen cuantía, modo, tiempo y lugar. Vuelvo y les digo, nada se entiende, nada se supone, nada se sobreentiende en temas de conciliación. Entonces, pasando a eso, les quiero mostrar humildemente, no quiere decir que es que todas las actas de conciliación que hace la doctora Ángela son las mejores, no, ni más faltaba, ¿cómo se les ocurre? Pero les quiero mostrar esta dinámica del acta de conciliación que yo he manejado, cómo es la estructura que nosotros manejamos en la Cámara de Comercio, pero lo más importante y sin ánimos de vanidad es que el documento está tan bien redactado, diseñado y demás, que cumple su propósito, que cumple el propósito de destino. Les debo confesar, cuando yo redacto un acta de conciliación estoy pensando en un juez de la República. Me disculpan, pero es así. Para que el día de mañana las partes no me vengan a decir, doctora, esa acta le quedó tan mal redactada que el juez no me libró mandamiento de pago. Me dice que ahí no se entiende absolutamente nada. A mí me daría una vergüenza que me pasara eso. Entonces, en nuestro formato nosotros tenemos un encabezado, se llama acta de acuerdo. En el encabezado nosotros determinamos quién es el convocante, quién es el convocado, la fecha de solicitud y el radicado, que es el número que internamente le asigna el centro de conciliación a ese trámite conciliatorio. Dejamos dicho que en Bucaramanga, pero en este momento deberíamos de decir más o menos en cualquier lugar del mundo, el día 3 de agosto de 2021, ¿a qué horas? Que estas son las horas y fechas que inclusive les quiero contar que en términos de calidad, de sistema de calidad y en términos de Ministerio de Justicia y el Derecho, todo debe coincidir. Tanto la fecha en que porque se supone que el acta de conciliación, recuerden que el acta de conciliación y la constancia de imposibilidad de acuerdo son los dos únicos documentos que se expiden en audiencia. Por ende, esta fecha de este encabezado tiene que coincidir con las citaciones o con las invitaciones, como las quieran llamar,
que yo le emitía a las partes para que se presentaran a audiencia de conciliación. Llámese citación formal, correo electrónico, la forma que yo haya utilizado expedita para convocarlos. Porque imagínense que la convocatoria diga que el 15 de agosto y yo estoy celebrando el acta el 3 de agosto, pero espere un momentico. Ah, no, es que ellos me pidieron adelantar la fecha. ¿Dónde está la trazabilidad de eso? Me mandaron un correo, me mandaron una comunicación, se presentaron al centro. Pero tiene que haber una trazabilidad y una coincidencia entre el día que realicé la audiencia y el acta, porque repito, las actas de conciliación se emiten, se leen y se suscriben en audiencia. No se puede hacer nada de forma posterior. Y en esto les quiero contar una desagradable situación que le ocurrió a una colega mía hace un par de años. Cuando uno les decía a los conciliadores, y les sigo diciendo, y yo creo que la doctora Albaluz también hace lo propio, y es que lleve uno un proyecto de acta listo, o de constancia, o de constancia y posibilidad de acuerdo. La verdad es que el genérico nos sirve para todo. Entonces uno llevaba un proyecto de acta listo, o por lo menos estos generales de ley que son tan demorados, incluir el nombre completo de la persona jurídica, su NID, o sea, es demorado. Entonces, uno llevaba esto diligenciado, de tal suerte que uno tomaba muy poco tiempo ya redactando los actas de los acuerdos conciliatorios. Entonces, la colega tenía una dinámica que nunca le había ido mal con ella, no es una dinámica aconsejable, ella la utilizaba, ella ya no se dedica al derecho, y le pasó lo que le tenía que pasar. Resulta que ella hizo el acta de conciliación, no la terminó, les hizo lectura así por encima las partes de cómo habían quedado los acuerdos, y para ella, porque ella lo hacía, y no quiere decir que lo hacía que estuviera bien hecho, imprimía, miraba esto, ¿sí? Aquí van 3 páginas y aquí al final están las firmas. Así están saliendo ahora las actas de conciliación con firma mecánica. Entonces, en una página estaban las firmas de todos. Entonces, ¿qué hacía la doctora? Imprimía la página de firmas y todos le firmaban solo la página de firmas. Y ella se quedaba terminando el acta de conciliación porque adicionalmente ella no era muy ágil con la redacción, ¿no? Entonces ella le demoraba un poco en esa dinámica. Entonces ella le pareció sencillo entrar, imprimir, lo había hecho por mucho tiempo, pero recuerden que algo lo haga uno por mucho tiempo ni quiere decir que está bien hecho, ni podemos hablar de un tema de confianza legítima, ni nada por el estilo, porque eso no quiere decir que esté bien hecho. Entonces, ella se quedó terminando el contenido del acta de conciliación, pero lamentablemente ella había impreso un borrador y una de las partes se había llevado el borrador y dejó impresa la hoja que ella les mandó membreteada para firmar, que les entregó y que dejó ya firmada. Pero resulta que cuando ella estaba haciendo la redacción de los acuerdos se dio cuenta que habían ciertas imprecisiones y ella inocentemente modificó esa redacción en esas imprecisiones. Pues, oh sorpresa, cuando ella terminó el acta, la imprimió, la compaginó con las hojas de firmas, se la entregó al centro, el centro la registró y después las partes reclamaron el acta de conciliación, esa parte que se había llevado un poquito de mala fe, porque de todas formas ella les entregó ese borrador para que ellos revisaran, nunca dijo que era un borrador, ¿no? Lamentablemente, pero era como para que ellos revisaran, ajustaran y demás, y ella en el embolate no se percató que ellos se llevaron ese borrador. Claro que hizo este señor de mala fe porque su intención era no cumplir el acta de conciliación. Miren, para resumirles la historia, hasta en fiscalía estuvo esto, porque ellos la denunciaron porque supuestamente había habido una alteración de un documento que hay quienes dicen que el acta es documento público, hay quienes dicen que es documento privado o que es documento mixto, pero hasta en fiscalía resultó este asunto porque el borrador que ella les exhibió y les leyó en la audiencia era diferente al resultado final. Pero ella nunca dijo que eso era un borrador, ella nunca les pidió autorización para terminar esas imprecisiones y dejarlas bien claras, y ella alcanzó a estar un buen tiempo en esa problemática. Les debo confesar que como un mal chiste, no me sé el final, no sé bien en qué resultó. Ella ya no es abogada, pero no con ocasión a esto, sino porque ingresó al concurso del magisterio. Resulta que siempre tuvo sueño de ser profesor y terminó siendo profesora por allá de un colegio público y ese es su sueño ahora. Y ya no ejerce el derecho, pero ella alcanzó a tener ese problema legal, no sé en qué terminaría sinceramente, pero por esa dinámica. Entonces, no es menester, así uno se dé cuenta después de que les ha exhibido, leído y firmado el acta, que le quedó algo a uno mal, ahí sí le toca mantenerlo, así sean temas de redacción o temas mínimos, porque no es del caso modificarlo.
Entonces, aquí mi parte convocante, en este caso, es la inmobiliaria Esteban Ríos, no la doctora Lucia Cristina, ni su representante legal, es la inmobiliaria la que convoca, que en este caso está representado en la presente audiencia por su abogada, que ya también está debidamente identificada, y que estoy diciendo en qué calidad está actuando. Recuerden que a los abogados se les puede conferir el poder previo a la audiencia mediante documento escrito o en el curso de la audiencia. Entonces, ahí es que yo debo mencionar cómo fue conferido el poder, si fue conferido en audiencia o si fue conferido previamente según poder especial. Estas son mis dos partes convocadas, sus nombres completos, números de identificación y como les decía, ya en este punto solo dejamos correo electrónico, aunque en su gran mayoría yo les pido también número de celular. Hay unos quisquillosos que no me lo suministran, pero eso es lo que yo también dejo incluido. Mis datos completos con mi número de identificación y lo que yo les decía a ustedes que nosotros llamamos asunto objeto de la conciliación, es una transcripción de los hechos que me presentaron a mí en la solicitud de conciliación. Trato de no modificarles mayor temas de redacción, al menos de que lo que les contaba, en varias oportunidades la parte convocada ha pedido en audiencia que se eliminen ciertas afirmaciones de los hechos de la solicitud y efectivamente se ajustan. Esto era un caso de corretaje, porque no le habían pagado a la inmobiliaria una comisión por la venta de un inmueble. Las pretensiones, que en este caso es una sola pretensión, y estos tres párrafos siguientes son lo que nosotros llamamos los generales del acta de conciliación también, pero de este centro de conciliación, no están todos, donde se hace una breve explicación para finalmente decir que hubo un acuerdo total, indispensable dejar escrito si es total o parcial, por lo que les decía, si es parcial y quedaron asuntos sin conciliar, pueda la parte, si a bien lo tiene y esa es su decisión, acudir a la jurisdicción ya para demandar en vía judicial esas pretensiones que quedaron sin conciliar, si esa es su voluntad. Lo que le digo yo siempre a las partes, si bien esto no es un trámite judicial, ni yo soy juez de la República, sí es un trámite que está reglado por la ley. Y aquí nosotros dejamos la mención de las normas que regulan el trámite conciliatorio, que dentro de poco, el 30 de diciembre, para ser más exactos, nos toca modificar estas normas. Y finalmente, en negrilla y subrayado, porque para nosotros es sumamente importante explicarles y dejar claro a las partes cuáles son los efectos, tanto del acuerdo conciliatorio como del acta de conciliación. El acuerdo conciliatorio es el que hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación es la que presta mérito ejecutivo. Y ustedes me van a decir, ¿pero cuál es cuál? Pues el acuerdo es esto, las obligaciones, y el acta de conciliación es el documento completo. Que para nuestro caso, doctor Camilo, surten efectos a partir del registro del acta de conciliación que hace el centro de conciliación. Si el registro no se ha realizado, aún no se prestan estos efectos. Ese sería como la única, no tenemos el control de legalidad de los jueces administrativos, pero este sí es como el único trámite que debe agotarse para que el acta de conciliación preste mérito ejecutivo y ya surta sus demás efectos, aunque como es un trámite administrativo, es un trámite que hace relativamente de forma pronta o con celeridad el centro de conciliación. Y aquí va el acuerdo. Gracias por la precisión, porque sí. La verdad no tenía, o sea, esto surte efectos a partir de la inscripción o el registro del acta en el sistema. Sí, sí, señor, así es, a partir de ese momento. No basta con el solo documento. No, no basta con el solo documento. Inclusive en la virtualidad, nosotros, o en mi caso, la suscrita conciliadora, al cabo de la audiencia de conciliación y cuando las partes, como estoy haciendo yo en mis audiencias no presenciales, hay colegas que están grabando la lectura del acuerdo, solamente la lectura del acuerdo, esta parte porque les digo, nosotros somos muy respetuosos de la confidencialidad. Pero hay otros colegas, y en mi caso, que yo les mando esto que estoy sombreando aquí, que es el acuerdo, a los correos electrónicos de las partes, para que a vuelta de correo, y mientras continúa la conexión, me contesten que aprueban el acta de conciliación o el acuerdo conciliatorio. Y eso forma parte de los anexos del acta ahora en la virtualidad, en la no presencialidad.
Esa es como la forma en que las partes firman el acuerdo. Por eso tiene que provenir de su correo electrónico personal emitido a mí como conciliadora para validar que efectivamente ese es el acuerdo que ellos están aceptando y que están suscribiendo. Pero yo cuando me desconecto, inmediatamente les mando el documento en PDF, completico, para que ellos se den cuenta que lo que yo les leí y les exhibí en pantalla, que es el mismo ejercicio que estoy haciendo ahora con ustedes, es lo que recibieron en su correo. Pero posteriormente el Centro de Conciliación vuelve y les remite el acta, pero con el registro en el SICAC. Si el acta no llega con el registro en el SICAC, ahorita les muestro un ejemplo de cómo llega ese resultado, cómo se genera el resultado ese en el registro del SICAC y lo que forma parte del acta de conciliación o de las respectivas constancias. Si no ha llegado aún ese registro y ese resultado, que lo llaman ellos resultado de conciliación, el acta no empieza a surtir efectos. Y en el caso de las constancias, no debo aún a llegar esas constancias a los procesos judiciales si aún no tengo el registro de la constancia en el sistema, porque posiblemente el juez me va a pedir ese documento si proviene de Centro de Conciliación Privado. Entonces, para este caso, como les estoy mostrando a ustedes, nada lo supongo. Yo sé que queda la repetición de la repetidera, pero quiero compartirles esta dinámica que yo ejerzo, en la cual para mí no hay lugar a dudas quiénes son las partes, quiénes se están comprometiendo a qué. Por ejemplo, en esta primera, como ellos llegaron a un acuerdo de un valor diferente al que estaba pidiendo la inmobiliaria. Entonces, para mí es muy importante que en la primera cláusula quede escrito que ellos acordaron, que acuerdan o de mutuo acuerdo deciden, cualquiera de las dos, que el valor que será cancelado por los señores a favor de esta inmobiliaria y cuál es el concepto de lo que están pagando. Es importante detallar ese tipo de información. Por concepto de remuneración del contrato de corretaje suscrito entre ellos el día tal, más etcétera, no sé qué, es la suma de tanto, ¿sí? En la segunda, esa es la definición de la cuantía. En la segunda, digo yo cuál es ya les dije cuantía, ahora me falta decir cuál es el tiempo, el modo y el lugar para el pago de esa suma de dinero. Entonces aquí les estoy diciendo que los señores, que son los deudores, se comprometen a cancelar a favor de la inmobiliaria, que es su acreedora, representada por quien en la presente audiencia, porque la inmobiliaria es una persona jurídica, necesita representarse por alguien. La suma anteriormente mencionada, el día tal, aquí está el tiempo, mediante el link de pago que será remitido a los señores fulano y perengeno al correo electrónico. Y en ese link de pago van a estar las otras condiciones de modo y lugar del pago. Generalmente esos links de pago que utilizan ahora estas personas jurídicas traen consigo o la posibilidad de imprimir un recibo para pago en banco o la posibilidad de hacer pago PSE. Por eso en el parágrafo dice que ese pago, ese comprobante o soporte de pago deberá ser remitido a este correo electrónico, pues para validar que hubo un cumplimiento. Y finalmente, otros generales de esta acta de conciliación y terminó firmada por mí con mi firma mecánica. Mi intención de mostrarles este ejemplo de acuerdo conciliatorio es para contarles cómo es el ejercicio que hago yo como conciliadora y la importancia, no que ustedes redacten en los mismos términos, ni que utilicen la negrilla, ni que utilicen la mayúscula, esos son temas que no tienen ninguna trascendencia, sino para que ustedes visualicen la importancia que un acuerdo tenga expresamente determinado quién es su deudor, quién es su acreedor, si esta obligación es de dar, hacer o no hacer y cuáles son los términos de la obligación de dar, hacer o no hacer que van incluidos. Los acuerdos no tienen que ser un solo párrafo, es más, por dinámica y por organización, hay varios, se pueden dividir en varios o como hago yo en este caso, que hago un acuerdo, otro acuerdo y parágrafos, o le pone uno viñetas, o sea, yo lo que les quiero es hacer la invitación para que el documento sea lo más organizado posible, contenga las obligaciones que realmente pactaron las partes dentro de la audiencia de conciliación y que finalmente
cumpla con los requisitos que tiene el acta de conciliación o que se esperan del acta de conciliación, y es contener obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles. Ese es el verdadero propósito del ejercicio que nosotros estamos haciendo con ustedes, y esa es la intención que tenemos de que ustedes pudieran tener esta clase adicional, por así decirlo. Miren, aquí está, este es el resultado de la conciliación. Esto es lo que le genera el sistema de información de la conciliación, el arbitraje y la amigable composición del Ministerio de Justicia al Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, donde, como ustedes podrán darse cuenta, este es el registro del acta que les acabo de mostrar. Aquí está el número del caso del centro, lo que yo les decía a ustedes, el radicado que nosotros utilizamos, les pregunta qué clase de cuantía tiene, la fecha de la solicitud y la fecha del resultado. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros no podemos superar los 3 meses que nos otorga la ley, o los 5 que fueron en su momento ampliados por el decreto de pandemia. No se pueden superar, y si superan esos 3 meses tiene que estar completamente documentado que fue por solicitud conjunta de las partes. ¿Quién es el convocante? Aquí están los datos del NID del convocante. ¿Quiénes son los convocados? El área, porque adicionalmente nosotros los centros de conciliación privados no podemos conciliar en temas, los únicos que no podemos conciliar son los temas de derecho laboral y los contenciosos administrativos, porque el de derecho laboral es privativo del ministerio y lo hace por conducto de la Oficina del Trabajo y de sus inspectores del trabajo. Y los del contencioso administrativo es privativo de los de la Procuraduría para Asuntos Administrativos. Entonces, aquí está el tema, el subtema, quién es la conciliadora, aquí la suscrita con mi número de cédula. Estos son generales que trae también el sistema, y finalmente el número de caso, número de resultado y demás, y viene firmado por la señora directora del Centro de Conciliación. A partir de la generación de este resultado, de este registro del acta de conciliación, es que esta acta de conciliación empieza a surtir los efectos de ley. Y esto es lo que el centro le manda a las partes junto con mi acta de conciliación y los demás anexos que yo haya determinado que deben ser incluidos. Entonces, esto era lo que yo quería o venía hoy a compartir con ustedes más puntualmente, porque lo demás, la dinámica, ustedes la pueden, esta información, la mayoría de ella está en el curso. Y lo más importante, en la tarea del acta de conciliación, yo les dejé incluidos 2 casos diferentes, uno de un accidente de tránsito y otro de un hurto a vehículo. Ahí están las X, lo hice con X para que por favor sepan que son esas X las que van a diligenciar. En los generales de ley de las partes completamente diligenciados. Las partes del ejemplo, la información se la pueden inventar, números de cédula, números de correos, todo eso es de su imaginación. Pero ¿por qué les digo las partes que están en la solicitud? Porque recuerden que el conciliador cita o convoca a las partes, tanto que el convocante solicitó que se presentaran, como las que yo como conciliador consideré que debían presentarse a la audiencia de conciliación y tenían que estar ahí por ser una situación de vital importancia que ellas estuvieran. Y las cláusulas del acuerdo, dependiendo del asunto objeto de la conciliación. Este ejercicio es individual. El proyecto integrador es completamente diferente. Este del acuerdo conciliatorio que yo les pido que elaboren. ¿Y por qué me voy con el acuerdo? Porque las constancias no tienen mayor dificultad. Aquí la verdadera dificultad la presentan son las actas de conciliación y los acuerdos. Un trabajo individual, tienen que hacerlo cada uno. Les agradezco. Si tienen dudas o inquietudes sobre el caso, yo estaré aquí pendiente a través de la plataforma para resolverles todas las dudas e inquietudes de este caso o de cualquier otra situación que tenga que ver y que yo humildemente les pueda colaborar. Pero queríamos hacerlo ya un poco más entre semipresencial y casuístico, porque de nada me sirve estarles haciendo observaciones a las actas y realimentación a las actas si de pronto no les he explicado al detalle
cuál es el sentido final de estos documentos. Y quiero contarles que esta es la dinámica de los centros de conciliación privados en los demás aspectos, y es en la que la mayoría de nosotros nos vamos a mover. Los demás aspectos ya es tema de las autoridades judiciales, de las autoridades jurisdiccionales, pero pues esta es la propia dinámica de nosotros, los centros de conciliación privados. Entonces, hasta aquí tengo lo que les quería compartir. No sé si tengan otras dudas o inquietudes. Si no tienen ninguna, pero les surgen después, recuerden que yo los voy a acompañar toda la semana en la plataforma, entonces cualquier cosa me las pueden mandar por la mensajería, no hay ningún problema, yo estaré ahí atenta a contestarles. Entonces, no sé si tengan algo adicional que quieran agregar o si ya con esto podemos dar fin a la conexión. ¿Alguien más? ¿Tienen por ahí alguna preguntita? Yo tengo una pregunta, doctora Ángela. Sí, señor. ¿Quién me habla? Es que Andrés Millán. Andrés. Sí, Andrés, señor. Es que tú hablabas ahorita sobre que se hicieron varias conciliaciones y hay que dar como ese registro. ¿Eso es donde se deja? O sea, si se hacen... Uno generalmente lo puede dejar en el encabezado. Entonces, o sea, usted aquí, venga, le muestro otra vez el acta. Aquí en el encabezado, cuando usted dice en Bucaramanga el día 3 de agosto, yo lo que generalmente hago en mis actas es que pongo se reunieron por segunda vez, se reunieron por tercera vez, o aquí acto seguido pongo, si no es aquí, por lo menos aquí abajito, puede ser en cualquiera de estos espacios, puedo dejar dicho que la primera citación se dio en tal oportunidad, que a cabo de la segunda, que a cabo de la tercera y que finalmente hoy se presentaron las personas que están ahí convocadas. Pero generalmente yo en mi caso lo hago aquí. Se reunieron, por ejemplo, yo le pongo por segunda vez o por tercera vez, ¿sí? Algo similar para dejar constancia de cuántas veces fue convocado. Pero también lo más importante es que en nuestro expediente conciliatorio quede toda la trazabilidad de cuántas veces nos reunimos, si esta audiencia fue suspendida y retomada por segunda oportunidad o algo similar. Pero generalmente se deja en el encabezado cuando están las circunstancias de tiempo y modo y lugar de la reunión. Listo, gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguien más? Maía, sí señora. Doctora, buenas tardes, muchas gracias. Es que yo tengo duda cuando su merced hace la acotación de que podemos hacer esos, que para mí son cambios de acuerdo al modelo de acta de conciliación que usted nos deja plasmado en la plataforma. Dentro de la misma plataforma dice que no se deben hacer, que no se debe cambiar su contenido ni utilizar otros ejemplos de actas diferentes. Sí. Y pues no tengo claridad cuando dice que no hacer cambios. Ejemplo, cuando usted hace el ejemplo ahorita al compañero anterior que dice que se deje de pronto plasmado si se reunieron por primera o por segunda vez, si eso se considera un cambio, por lo menos en la segundo modelo de acta, que hay una persona jurídica y que para mi concepto debería ir representada pues por un apoderado. Sí, señora. Si se le puede incluir ese apoderado o eso ya se genera como un cambio al acta. Gracias, María, por esa pregunta muy oportuna y conducente. Es que me ocurrió en otras oportunidades que el ejercicio, bueno, me disculpan, porque tengo solo esas dos actas. Yo les podría poner muchos más ejemplos si quieren por cada uno diferente, pero la dinámica que utilizamos es al menos dos actas. Es que me ha ocurrido que en los diplomados anteriores lo que hacen es que tal vez no entendieron el ejercicio que hacemos nosotros aquí en la plataforma y me subieron actas, me pasó en el grupo pasado, perdón por haber sido un poco insistente con ese tema que no se pueden hacer modificaciones, es que me ocurría que me cambiaban el asunto objeto de la conciliación y las pretensiones y digamos yo les hablo aquí de un accidente de tránsito y de un hurto a vehículo porque me parecieron que podían ser desafiantes para ustedes tratar de hacer actas de conciliación sobre esos temas, y me resultó que alguien me cambió todo y me puso un asunto de familia, o me pusieron, por ejemplo, me subieron actas de conciliación que habían hecho como abogados por allá en otros espacios. Yo decía, pero ¿por qué hacen ese ejercicio si claramente la plataforma les dejó dos ejemplos sobre los cuales trabajar?
pero no, lo que su merced dice es correcto, lo que dijo el compañero, si de su imaginación quiere decir que se reunieron más de 3 veces, perfecto. Si su merced dice que tiene que estar el apoderado, el representante legal, el dueño de la concesionaria, en el caso del accidente de tránsito, si usted quiere citar a la aseguradora, si usted quiere citar al dueño de los vehículos, a los conductores, toda esa dinámica es lo que yo busco que ustedes me puedan reflejar en cuanto a que ustedes entendieron el asunto y el conflicto y que ustedes van a citar a las personas que ustedes consideren que deben presentarse. Pero cuando yo les decía a ustedes que por favor no me le modifiquen nada, es que no me lo vuelvan accidente de tránsito a un tema de fijación de cuota alimentaria, porque en este caso puntual quiero es que ustedes me desarrollen esos 2 casos que me parecieron que podían generarles a ustedes algún desafío. Lo de los nombres no hay problema, si ya no quieren que se llame Augusto, si no quieren que se llame Mariana, no hay ningún problema, pero a lo que yo voy es que la situación fáctica que yo les estoy presentando ahí, por favor me la mantengan. Todo lo demás es, por eso les decía, negrilla, mayúscula, minúscula, si les gusta redactar de esta forma, si les gusta redactar, eso es el sello de cada uno de nosotros como abogado. Pero lo que yo les quería decir es que no me cambien los 2 ejemplos, no me claro, yo me pongo familia, yo no pensaría, y familia es más fácil, entre comillas, pero es que son los 2 ejemplos puntuales los que yo les pido, por favor, que no me los transformen, pero todo lo demás, el documento es de ustedes y por favor, mire, estos 2 tienen resultado final, o sea, los 2 ejemplos son 2 actas que yo hice en realidad y tuvieron ambos un resultado puntual. No porque quiera ver quién se acerca más a lo que yo, no, ni más faltaba, sino que me encantaría ver ustedes qué otros resultados se les ocurriría para los 2 temas que están puestos ahí en consideración. Entre más creativos sean, muchísimo mejor, porque como conciliadores también debemos ser muy creativos al momento de ayudarles a las partes en la proposición de fórmulas de arreglo. Entonces, a eso es que me refiero con la advertencia, María, solamente a eso. Gracias, doctora. No, señora, con mucho gusto. ¿Alguien más o quieren ya irse a continuar con sus actividades? Creo que nadie más. Bueno, pero ya está. Señor. ¿Hasta qué fecha es plazo de trabajo, de actividad individual? Perdón, señor Oscar. Sí, es para saber a qué plazo es el límite para entregar el ¿Qué plazo tenemos para la entrega del 5 trabajo? de octubre, vengan, les digo con claridad. Creo, no me crean. 3 de octubre, ¿cierto? ¿3? Sí, doctora, las actividades se cierran el 3 de octubre. Por favor. Como el módulo básico, como las actividades del módulo básico. Sí, es correcto porque es el último día. Por favor, si ustedes tienen inconvenientes con la plataforma, que no les deja subir el documento, que no les deja, no esperen por favor hasta el último día para estar enloqueciendo a guías virtuales, enloquezcanlas de una vez, hagan si quieren como el ejercicio, o por lo menos como buen colombiano no dejemos para el final. Si por lo menos la van a subir un poquito antes, porque si tienen problemas técnicos, ellos les pueden ayudar a solucionar. Pero si no estoy mal, Oscar, 3 de octubre, 11:59, si no me falla la memoria, que es el horario que manejamos como fecha final. Y el del proyecto integrador es completamente diferente el ejercicio, la casuística, y el acta de conciliación, pues sí ya es del caso puntual y esa sí la van a hacer en grupo, pero esta sí es por cada uno de ustedes la dinámica del acta de conciliación. Bueno, ¿alguna otra pregunta o inquietud? Que sea hasta la hora y el momento, ¿no? Bueno, muchas gracias por su participación, espero no haberlos aburrido muchísimo y en demasía. Si tienen dudas o inquietudes, ya saben, escríbanme, que yo les contesto en todo momento. Para eso estoy, para colaborarles en lo que necesiten. Muchas gracias a todos y que tengan feliz tarde. Muy nutritivo. Profe, buena qué tarde. pena. ¿Por dónde la Señora, podemos escribir? Ahí por la plataforma está la mensajería o me pueden mandar al correo electrónico que yo tengo, que es atorres504@una.edu.co, o por la mensajería. A mí me llega directo a el correo electrónico también, ahí por la mensajería de la plataforma, y ustedes me buscan en mensajes y ahí me mandan cualquier mensajito y correíto. Gracias. No, señor, con mucho gusto. Bueno, que tengan bonita tarde todos. Hasta luego.
Gracias, que estén muy bien. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Por cierto, detener la grabación, o si no se sigue grabando.